Estamos ya finalizando el curso de Alames y estamos con el módulo de salud mental. En realidad, desde hace unas horas estoy en un laberinto que no encuentro la salida y donde me metí solito, y el laberinto se soluciona cómo se presenta a la referente de este módulo, que es la licenciada Alicia Storkisner. Cuando uno empieza a investigar sobre el currículum de ella y toda la trayectoria, se da cuenta que no puede decir todo, que tiene que dejar cosas afuera y que no es justo eso. Pero tampoco sería justo que todo el módulo sería únicamente la trayectoria de Alicia. Por lo tanto, podemos mencionar, bueno, que es licenciada en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, que tuvo que irse en la época del proceso a México, donde hizo una maestría en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de México. En la UNAM. En la UNAM. Ahí también formó parte del grupo de solidario de México-Nicaragua. Interactuó con gente como Juan Zamaja, como Mari Langer, como Silvia Berman, José Carlos Escudero. Después, bueno, diplomada en Salud Pública, el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, cuya tesis era articulación entre salud mental y APS en las políticas de salud en Argentina durante el periodo 2002 a 2010. Fue presidenta de la Asociación Internacional del Cuidado de la Salud. De políticas sanitarias. De políticas sanitarias. Allá. Lógicamente es miembro de Alames y desde su intervención, creo que fue en el Congreso de Colombia, hubo otra perspectiva en la medicina social con la incorporación del psicoanálisis y de toda la mirada de Alicia. Son, digamos, muchas cosas que se pueden decir, pero yo lo resumiría, y en realidad va un agradecimiento también en su coherencia con el compromiso solidario. Alicia, estábamos charlando recién sobre la etapa neoliberal que está atravesando toda la región y bueno, cómo influye, cómo ves en la salud mental, qué consecuencias tiene todo este cambio. A diferencia de lo que sucedió en la década del 90, que tuvimos que ponernos rápidamente a investigar los efectos que los procesos de ajuste estructural y los procesos de reforma del Estado producían en el sufrimiento subjetivo de las poblaciones, ahora tenemos el antecedente de los trabajos que se produjeron en esa época, dentro de lo cual, por ejemplo, creo que hubo un trabajo precursor sobre salud mental de Magdalena Echeverría, sobre salud mental y trabajo, que tenía muchos componentes de salud mental, y recuerdo que publicamos, que yo participé en la publicación de un texto sobre políticas en salud mental, que en el caso mío se llamaba Tiempos posmodernos, procesos de ajuste y salud mental, y que iba tomando algunas de las características que en ese momento comenzaban a aparecer como novedosas y ahora vemos repetirse casi de una manera profundizada, ¿no? Entonces, de hecho, no quiero entrar en una profundidad teórica con esto, pero hay un sufrimiento teórico, hay un sufrimiento psíquico que se produce fuertemente alrededor de pérdida de situaciones de empleo, algo que señalaba ya Magdalena Echeverría de Chile de la época de los inicios de la reforma, que es cómo se deterioran las relaciones internas en los vínculos dentro del trabajo al romperse redes solidarias al romperse redes solidarias, porque se profundizan los vínculos de competencia y se promueven los elementos de competencia ante el temor, por ejemplo,
Anteayer una persona comentaba que en el lugar de trabajo de ella, donde se había producido una serie de despidos, alguien decía, espero que por lo menos sean justos. O sea, la idea de que no sea yo, digamos, ¿no es cierto? Que en ese caso, si fuera otro, sería justo, si fuera ella, no. Digamos, eso es ya un deterioro de redes sociales. El otro impacto es un impacto indirecto en las prácticas de atención en salud mental a partir de los procesos de deterioro del derecho a la salud que suceden en estas circunstancias por recorte de prestaciones, construcción de programas focalizados, la mercantilización del sector salud y un tercer elemento que es central, que es la medicalización y la patologización de problemas, o sea, transformar en psicopatología problemas que son problemas construidos como sufrimiento psíquico socialmente, ¿no? A esto hay que sumarle una tercera cosa que tiene esta fase, que es una especie de discurso constante destinado a mostrar a otros, a aquellos que van quedando perdidosos en el sistema, como no personas, como no sujetos, como desechables e inclusive como peligrosos. Entonces es una construcción permanente, yo tomaría alguno de los neocoloniales, y es como si dijéramos la construcción permanente del otro, del sometido, como objeto, ¿no? Este lugar de objetivación, de caída por fuera de la red social, es en sí mismo un problema de salud mental. Con respecto a las políticas específicas de salud mental, ya lo dijo Franco Basaglia en su momento, para una política de desmanicomialización se requiere de políticas sociales amplias y además de una política de pleno empleo. Y básicamente es el desempleo, una de las características del desempleo, la precarización del empleo y la pérdida del valor adquisitivo del salario por concentración de la riqueza son varios de los elementos constantes. Son las herramientas que claro, son herramientas constantes, ¿no? Sino que es la generación de una especie de irradiación violenta en los vínculos sociales en su conjunto, de lo cual el Estado forma parte, pero en una profunda articulación con además otros sectores que van generando, por ejemplo, narcotraficantes, etcétera, modelo de lo que yo llamaría una violencia genérica inorgánica. Como puede suceder, yo recuerdo cómo era el smog en México, qué es lo que producía el smog en México. Al estar la atmósfera llena de partículas, la luz irradiaba horizontalmente, ¿no? La luz que venía del sol. Entonces se produce un componente donde la violencia, obviamente la violencia tiene mucho que ver con una puesta en escena violenta por parte del Estado, pero irradia en el conjunto de la sociedad. Refracta, eso es, hace una refractación en el conjunto de la sociedad y aparece entonces como un elemento, una herramienta global de desmovilización y deterioro de las redes sociales, ¿no? Sí. Y por ende de deterioro de aquellos mismos recursos salutógenos en salud mental que tienen las colectividades. Esto se conjuga además. Voy a poner varios ejemplos. Circulan un montón de textos donde hay que librarse de los personajes tóxicos. Curiosamente, entre los personajes tóxicos aparecen las personas que sufren. Entre los personajes tóxicos aparecen las personas que están deprimidas. Entre los personajes tóxicos aparecen las personas que se quejan, dice alguno de estos textos. Quiere decir, a todo aquel que presente una afectación, hay que aislarlo porque se torna un personaje tóxico. No sé si... el modelo clarísimo. El modelo normal, sí, sí, sí. Esto viene de la mano con algunos discursos de incorporación e integración de lo que antes eran patologías psiquiátricas clásicas, como tratando de mostrar una sociedad que incorpora, pero siempre son los exitosos, o sea, el niño con síndrome de Down que se graduó en la universidad, el Asperger que lo contrató Microsoft, digamos, es siempre mostrar, digamos, lo que convalida, lo que permite la inclusión es el éxito. Alicia, una pregunta, con respecto digamos, a toda esta batería de acciones que lleva el gobierno en toda la región y cómo vamos sufriendo las consecuencias de todo esto en la salud mental, ¿qué tipo de resistencia, cómo consideras que se puede, qué tipo de respuestas son necesarias dar
dentro del campo de salud mental. Yo creo que hay algunas cosas muy valiosas. Bueno, nosotros hemos tenido una organización muy importante del campo de la salud mental acá, hablando del campo de la salud mental como un campo de actores, ¿no? Y creo que hay una definición vieja que yo usé hace años, que yo dije el nivel de participación es en sí mismo un factor de salud mental. El sufrimiento psíquico no se resuelve exclusivamente de manera individual. Una parte de la psicología, una parte de la psiquiatría nos ha hecho pensar que esto es reducible a lo individual. En realidad nosotros decimos, en todo caso tiene una dimensión de análisis de lo singular. Pero tomando el ejemplo de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, por mucho tratamiento individual que se haya hecho, hay algo reparatorio en los juicios y en la justicia como fenómeno social que en la clínica se vio claramente cómo producía finalmente algún nivel de alivio que no se podía producir exclusivamente por un tratamiento. No sé si... Claro, la respuesta es más social y de participación. Entonces, ahora, yo pienso, estos chicos que toman éxtasis para sentir por un momento una comunión con lo otro, digo, en algún punto y alguna vez fue en la calle codo a codo somos mucho más que dos, ¿no? Esa sensación de potencia de lo colectivo. Y eso, y en América Latina particularmente, no es tan fácil de hacer desaparecer de las comunidades latinoamericanas. Eso en América Latina es algo que reaparece permanentemente. Entonces, sea por reivindicaciones específicas, sea por reivindicaciones puntuales, estas van confluyendo necesariamente de alguna manera a una puesta en juego de los cuerpos ahí donde se trata de disciplinarlo. No sé si... Sí. ¿A qué atribuyes esta respuesta más social, digamos, en Latinoamérica en particular? Lo ligás, no sé si a hechos culturales, pueblo originario, la historia... A la historia, a la complejidad, al lugar que ocupan los procesos de independencia, y aquí esto... América Latina no es Occidente. Eso es lo que nos estamos dando cuenta. Es un extraño producto de la modernidad, porque, y a su vez produjimos la modernidad, digamos, gracias a nosotros de alguna manera nació el capitalismo, gracias al colonialismo en todo caso, pero si uno piensa de qué está hecha América Latina, de quiénes somos, ¿no? Entonces hay pueblos originarios, aquellos que confluyeron la dominación, los echados de todo el planeta, porque la migración que configuró América Latina fueron esclavos que trajeron del África, fueron conquistadores, fueron pueblos conquistados, pero además fueron los sobrevivientes de los pogroms, los echados por el hambre, los perseguidos por los genocidios como el armenio. Es realmente un continente donde vino a parar el sufrimiento del mundo entero. Y también sus rebeliones. Claro, bueno, casualmente venía la imagen, la película de Patagonia Rebelde, donde ahí el fin del mundo tenía el anarquista, el italiano, un montón de representantes de distintos lados luchando por algo en particular, ¿no? Y se va construyendo, pero es muy raro, yo lo pienso, esto se constituye así culturalmente, porque también se habla mucho de los pueblos originarios y de los conquistadores y de los esclavos, pero los migrantes no eran cualquier migrante. Entre los que venían, porque eran los que soñaban, porque además nos trajimos horrores, por ejemplo la idea de la aristocracia, de que soñaba hacerse la América, los ambiciosos, todo lo que vos quieras. Que un continente siempre tiene una historia. A mí me resulta muy extraño Australia, porque fue una población
fue un lugar colonizado con presos. Y que demuestra que Lombroso estaba totalmente equivocado. En el sentido que no salió Australia un país de delincuentes, eso sí, pero se fagocitaron la cultura de ahí, pero eso por colonialismo, pero no por preso. Entonces es muy extraño, yo pienso, esto realmente la potencia de vida que tiene este continente, porque además la riqueza que tiene, y además otra cosa, los mayores niveles de asimetría social. Sí, perverso el sistema. ¿No? Entonces tenemos ahí Y hay una contradicción entre las reacciones en algunas cosas y la falta de reacción en eso. En otras. La naturalización de esa, sí. de esa brutal distribución de riqueza, ¿no? Como que hasta está bien visto en algunos aspectos. Sí. Es muy raro la construcción y después cada país, cada construcción de identidad de cada país, la historia particular de cada país, es muy complejo, pero muy interesante para pensarlo, porque yo no soy ni optimista ni pesimista, como dice... Claro, soy una observadora y... Soy una observadora que si vos me preguntás yo no puedo dejar de luchar por aquello que deseo, pero no es porque tenga una meta clara de que vamos a llegar a eso, sino que en el camino estamos construyendo siempre permanentemente algo. Esa es una tensión que llegando al cuerpo de las personas individuales atraviesa hasta la geopolítica y la política internacional, ¿no? No es lo mismo decir adicciones que decir consumos problemáticos, empecemos por ahí. Porque, por ejemplo, la forma en que algunos jóvenes consumen alcohol hoy en día no entra en el terreno de la adicción, porque ese joven que entra en una guardia hospitalaria con un coma alcohólico, en uno de esos no es un alcohólico, es una persona que no toma prácticamente nunca. Y ese día hizo un consumo de tal magnitud que le puede costar la vida, no sé si... Sí. Un consumo problemático es mucho más amplio que una adicción. Dentro del consumo problemático, la adicción es una situación particular de consumo problemático. Y esto a su vez permite socialmente construir un discurso penalizante alrededor de aquellos que consumen drogas ilegales, digamos, ¿no? Entonces fomenta una idea de penalización que engancha fuertemente con una política internacional que es la de guerra contra el narcotráfico, que tiene muchos intereses económicos y muchos intereses geopolíticos, obviamente. Entonces hay que construir esta idea del adicto como alguien cuyos derechos no le pueden ser reconocidos porque está más situado en el terreno de la delincuencia que en el terreno de la problemática de salud, y el siguiente paso es con eso construir un imaginario social que convalide la idea de la guerra contra el narcotráfico, un convenio que de hecho se está haciendo con la DEA, con Estados Unidos, la compra de aviones, etcétera, que en realidad forma parte del circuito del narcotráfico y forma parte del circuito de la violencia inorgánica. En una sociedad de consumo se vuelven algunos consumos tan fuertemente problemáticos, porque la idea es, de alguna manera, construir toda realización de deseo alrededor de la práctica del consumo. No sé si es más o menos claro. De cualquier manera, lo que Uruguay hace entra dentro de una política que habría que discutir, que es la política de evitar el narcotráfico, no por la vía de los tiros, los balazos, los puñetes, sino evitar el narcotráfico por la vía de una intervención del Estado que regule la producción y la gestión de algunos productos o algunas drogas que se llaman ilegales. Entonces, lo que hace Uruguay, tengo entendido yo, es garantizar un determinado nivel de producción, despenalizar el consumo y regular el acceso. Con algo que fue muy discutido, que es que la gente se tiene que anotar en una lista como consumidor.
Y ha tenido algunos problemas serios porque esto no fue obviamente bien aceptado desde algunas instancias de poder, y las farmacias, que eran los lugares de expendio, se encontraron con el problema de chocar con que las tarjetas de crédito les retiraban y los bancos les retiraban la posibilidad de gestionar sus recursos porque no podían gestionar recursos producto del tráfico de drogas, según ellos, y estos son bancos de gestión internacional. Entonces ahora hay todo un debate alrededor de eso. Interesante ver si los bancos tienen la misma, digamos, el mismo comportamiento con los verdaderos traficantes de drogas. Y debe ser que no, porque de alguna manera se lava el dinero, claro. Exactamente. O sea, hay mucho problema con la farmacia de Uruguay, pero yo no sé cómo está funcionando el problema de que los miles de millones de dólares del narcotráfico entran después en el circuito de circulación. Una persona llega en todo caso, a construir una adicción alrededor, uno podría decir, para poder soportar algo insoportable. Es la forma de... Segundo, a mí me llaman la atención las drogas sintéticas, que cada vez más están dirigidas a producir, entre comillas, felicidad y sensación de amor. Eso que llaman el éxtasis, lo que dicen los que consumen el éxtasis es que tienen un momento en la fiesta, porque el éxtasis se consume en una fiesta particular, en que sienten como una comunión con los otros, como una cosa de amor infinita con los otros, ¿no? Es muy curioso, porque es como reconstruir, como si se reconstruyera químicamente una sensación de pertenencia a un colectivo y de comunidad con los otros que el modelo de funcionamiento societal destruye. Hay una contradicción, ¿no? Es como buscar reconstruir algo que el modelo mismo destruye. Piensen que la palabra comunión, por ejemplo, ¿qué significa comulgar en el campo del ritual central del cristianismo, que es la misa, de la Iglesia Católica? Algo, digamos, que construye algo común, digamos, la reunión, inclusive después del concilio, Vaticano II, digamos, después de los concilios, cuando se trata de buscar una cosa de más vitalidad de la Iglesia, se introduce la cuestión de darse la mano o abrazarse dentro de la ceremonia. Entonces, es como si nosotros, y con esto no quiero meter en la cuestión religiosa, sino es que busca, qué es lo que está produciendo que el consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, sea de tal magnitud en nuestra sociedad. Vuelvo al inicio de la charla cuando decíamos cómo se rompen los lazos en la comunidad laboral, digamos, y toda esa falta de amor la podés conseguir a través con de un producto, éxtasis, claro, se llama éxtasis, claro. Contradicción, pero siempre dentro de la línea del Dios mercado. Sí, pero dentro de una línea de... algo que me gustaría que comentaras, que si bien es específico de Argentina, pero bueno, en otros países también se ha dado y por ahí sirve, es con respecto a la Ley Nacional de Salud Mental, qué intentos hubo, qué logros hubo y cómo se retrocede y qué tipo de respuesta hay en la... Para los que no son de Argentina voy a dar como un pequeño marco Exacto. general. La Ley Nacional de Salud Mental de la Argentina, que se sanciona en el 2010 y se reglamenta 2 o 3 años después, es una ley que ha sido considerada de avanzada a nivel mundial porque es una ley tendiente a transitar la atención de las problemáticas que habían sido tradicionalmente atendidas con internaciones prolongadas y con lo que algún autor como Alfredo Kraus llamó de privación de derechos de los pacientes psiquiátricos, a tratar de transitar los modelos asistenciales en la vía de un enfoque de derechos y en la vía de un enfoque comunitario donde la internación sea un recurso en última instancia y un recurso breve o transitorio realizado ante la situación de riesgo cierto e inminente, pero no el eje central de la atención en el campo de la salud mental central en la locura. Esto hace que la ley de salud mental tenga una fundamentación teórica y epistemológica
teórica en cuanto a su conceptualización de lo que es la salud mental, en cuanto a desplazar la idea de enfermedad mental a la idea de sufrimiento psíquico, en cuanto a reconocer a la persona, al usuario, como se autodenominan ellos, como un sujeto con capacidad de toma de decisión y que debe ser, cuya opinión debe ser tenida en cuenta en los procesos de tratamiento, y además en el reconocimiento general de la incorporación de una serie de prácticas interdisciplinarias ante la idea de la complejidad del fenómeno al cual se enfrenta. Todo este paquete de leyes que después se reglamentó generando instancias representativas y participativas para su implementación a nivel nacional y provincial, tuvo además en su debate y en su concreción y posteriormente en lo que fueron los primeros pasos de ejecución, porque un cambio así lleva mucho más de una década, tuvo actores nuevos con respecto a los anteriores. Quiere decir actores no corporativos. Ya no se trataba de una discusión entre psiquiatras, psicólogos, etc., sino que cumplieron un rol fundamental los organismos de derechos humanos y las organizaciones de usuarios y de familiares de usuarios, que fueron las voces nuevas que rompieron el pacto corporativo que había alrededor del sistema. Esta implementación de la Ley de Salud Mental requiere además de un enfoque intersectorial y requiere además de un rol muy activo por parte del Estado en la asignación de recursos. En términos de la problemática de adicciones, de lo cual hablábamos antes, y de consumos problemáticos, la Ley de Salud Mental definitivamente colocaba las adicciones y los consumos problemáticos en el terreno de las problemáticas de salud mental, reconociéndoles a estas personas los mismos derechos que cualquier otro usuario y definitivamente las retiraba del terreno penal o delictivo, ¿no? Cuando nombras a las granjas y todo este tipo de organizaciones que ejercen cierto poder a través de presiones por proyectos mercantilistas, algunos en general. Ahí se me cruza a mí el fantasma, que más que fantasma tiene cuerpo y anda, que es de la industria farmacéutica. ¿Cómo actúa la industria farmacéutica en este tipo de conflictividad en la salud mental? ¿Con qué intereses se van moviendo? Ahí yo tengo mi duda. La industria farmacéutica obviamente siempre está pero esto que puedo decir, puede haber gente que sí diferente. Yo creo que la industria químico-farmacéutica en el terreno de la psicofarmacología, hay dos cosas que quiero señalar. Una, según me dicen, y según estaba relevando, ya pasó la época del boom de la inversión en la nueva molécula, en la nueva fórmula, en el medicamento nuevo, etc. Ahora más bien están por una ampliación de mercado. Y esta ampliación de mercado no necesita el paciente internado o diagnosticado como psiquiátrico grave. Esta ampliación de mercado se dirige a fomentar el consumo de psicofarmacología en el conjunto de la población. Y esto, yo creo que la muestra más clara de esto es cómo se avanza en la psicopatologización de la infancia, abriendo un impresionante mercado nuevo de consumo de psicofármacos en un área, en un sector de la población que antes tenía muy bajo consumo de psicofármacos, que son los niños. No sé si es más o menos claro. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la gran industria químico-farmacéutica está más interesada en la prescripción, en la idea de darle un fundamento orgánico y, por decirlo de alguna manera, neurocientífico a las problemáticas comunes de toda la gente en la vida cotidiana, que por mantener o no las grandes instituciones de internación. Con respecto a las granjas, en ellas curiosamente hay muy poca prescripción de psicofarmacología. El problema de las comunidades de atención de adictos es que a veces ni siquiera tienen médicos atendiéndola.
es que es un negocio redondo. Vos alquilás una quinta, ponés un grupo de exadictos recuperados a cargo de los que se internan, algún psicólogo de vez en cuando, un psiquiatra que lo dirija, y los internos además, como parte del tratamiento, tienen que cortar el césped, tender las camas, preparar la comida, lavar los baños, lavar la ropa, o sea que te ahorrás todo el tiempo. toda la cosa, y le cobras al Estado por cada interno. Es maravilloso. No lo diga fuerte porque lo van a implementar los hospitales públicos. Es una institución impresionantemente interesante como inversión. Claro. Y por cierto, a mí me tocó llamar a alguno por una situación que me pidió una familia, llamar a las 10 de la noche y me atiende el responsable de la institución, que es una persona que no es un profesional. Ahora, esto no quiere decir que no haya primero, esto no quiere decir que en salud mental toda atención deba ser brindada por profesionales, porque lo que pueden hacer pares, comunidades, etcétera, es muy importante. Pero estas comunidades que tienen un modelo viejo norteamericano, tienen una estructura de funcionamiento vertical y autoritaria, y de hecho han tenido muertes, denunciadas y procesadas, dentro de ellas por falta de asistencia médica. Pero además quiero señalar, por el mes que es, y porque se aproxima el 8M, la importancia que tiene la tensión que se va produciendo alrededor de situaciones de género, por ejemplo, de violencia de género, de situaciones de la mujer, y a mí lo que me llama la atención es la violencia con que responden algunos sectores a ello. O sea, a mí no se me escapa que en América Latina, por ejemplo, cuando fue el voto, el plebiscito en Colombia con respecto al acuerdo de paz, la pacificación, uno de los argumentos para oponerse, uno de los argumentos de quienes proponían votar el no, era que el acuerdo de paz venía con el paquete de lo que llaman la ideología de género. En Brasil es el caballito de denuncia de uno de los sectores que dentro del Congreso y apoyándose en determinadas posiciones religiosas han apoyado a Temer y el golpe institucional contra Dilma Rousseff, y que hicieron una movilización para tratar de evitar que Judith Butler, por ejemplo, fuera a Brasil a dictar una serie de conferencias. Entonces, otro sector que yo quiero señalar por lo que pasó este año con lo de Santiago Maldonado y lo de Nahuel. Rafael Nahuel. ¿Qué? Rafael Nahuel. La criminalización de los reclamos de los pueblos originarios, a los cuales se empieza a hacer aparecer nuevamente como peligrosos, y se trata de justificar enemigos internos, la idea de enemigos internos. Entonces, las mujeres que se movilizan son feminazis, ¿no? Son feminazis, son violentas, son esto, son lo otro, siempre es una violencia ejercida con sonrisa y todo está bien, y se acusa de violento al otro, que es el violentado. No sé si soy clara. Y este proceso es constante. Claro, es constante. En las mujeres, en los pueblos originarios, digamos. En las mujeres, en los pueblos originarios, en los que tratan de movilizarse para evitar los despidos de los que están posadas. Entonces va construyendo un clima muy particular, un clima de tensión social muy importante. De hecho, en este momento también ya se está hablando de la pena de muerte, de la justificación de la violencia policial, etc. Creo que el trabajo sobre el sujeto es también parte del ABC de este modelo, ¿no? Este modelo trabaja fundamentalmente con la producción de subjetividad. ¿No? Creo que, no quiero exagerar, todos los modelos, todo poder construye subjetividad y requiere de la generación de determinada forma de subjetividad que lo convalide. Sí. ¿Qué? Votame, yo soy...
Pero además, imagínate, el medioevo no se sostenía sin la convicción religiosa. ¿Por qué un siervo iba a entregarle todo lo que cultivaba a un señor y después ser el soldado que defendía a ese señor cuando se sublevaban los siervos? No sé si está construido. Entonces, no es que hemos venido a inventar ahora que se produce subjetividad para sostener el poder. Esto no es. Ahora, la forma particular de construcción ahora, el papel del discurso del medio de comunicación permanentemente, la hegemonía, porque lo que pasa es que ahora los medios son además corporaciones con intereses propios. Forman parte claro. del entramado. Del entramado. Entonces, pasó de ser de una herramienta a... Una de las tareas del campo de la salud mental es todo el tiempo estar trabajando con este análisis de discurso social disgregador. Sí. Y la falta, lo que me llama la atención a mí es la falta de reflexión que en ese bombardeo del discurso social hay. Es tan continuo el bombardeo que no te da tiempo a reflexionar, por lo tanto se naturaliza y se repite como tal. El informe sobre el Banco Mundial 2015 se llama Mente, Sociedad y Conducta. Es un documento que está destinado, dicen ellos, a mostrar cómo se pueden utilizar los avances de las neurociencias y de las psicologías cognitivas para favorecer el desarrollo de las sociedades. Y ahí ellos plantean algo que después lo vemos funcionar permanentemente. Dicen que las personas tienen dos formas de toma de decisión. Una es deliberativa y la otra es una forma de una toma de decisión rápida, espontánea y emocional. La forma deliberativa, dicen, está basada en información, en reflexión, en conflicto cognitivo. La forma deliberativa, y yo no puedo dejar de recordar que en la Constitución Nacional empieza diciendo que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, y yo creo que la propuesta ahora es el pueblo no delibera ni gobierna, chao. Claro. O sea, ni participa. Ni participa, chao. Pero la forma deliberativa es esta forma que es lenta, requiere conflictos cognitivos, constatación, información, etc. La otra es una forma rápida, se hace por imagen, se hace por preconcepto y no produce conflicto cognitivo, no me enfrenta a mí a repensar lo que ya... Y esta última es la que ellos dicen que hay que promover para lograr decisiones rápidas en pro del desarrollo. Cuando se dice en pro del desarrollo, hay que preguntarse el desarrollo de quién, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces está, y hay todo en el campo de la salud mental en este momento, un discurso, un avance del discurso de las neurociencias, que también termina apareciendo en el territorio de las prácticas de salud mental, tratando de reducir la problemática del sufrimiento psíquico a una cuestión prácticamente neurobiológica. Bueno, de lo que no cabe ninguna duda es que sos una luchadora y que has hecho toda una trayectoria y toda tu carrera en función de ese fin, de esa búsqueda de una sociedad mejor. Te agradecemos tu participación. Sé que han habido videos tuyos en otros módulos, con lo cual habla de tu diversidad de conceptos y de conocimientos, y bueno, desde ya agradecido por todo esto. Gracias. Yo lo único que quiero aclarar es que no me centré tanto en lo que son las reformas de salud mental, que quizás se merecería hacerlo, pero bueno, la pregunta era salud, la entrevista era salud mental en general. Gracias. Perfecto. Listo.